Arratsaldeon y bienvenidas a NPI. Hoy con nosotras tenemos a Julen al cuadrado, Julen Gorosabel y Julen Zabala. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Dos Julen están frente a mí, casi, ¿no? Se podría decir. Oye, y además para hablar de un tema súper interesante del que habitualmente se habla en los medios de comunicación solo el 1 de diciembre, pero nosotros hoy, aunque no estemos en diciembre, aunque no sea 1 de diciembre, lo queremos volver a retomar. Es el tema del VIH-Sida y en concreto nos vamos a ir a la década de los años 80 y a la década de los años 90. El inicio de esta pandemia que fue, pues bueno, uno de los temas de los medios de comunicación de entonces que causó auténtico terror y estigma. Pues empezamos, si queréis cogemos el toro por los cuernos. Como digo, Julen, fue un auténtico estigma. ¿Cómo vivisteis en el ambiente en general, en la sociedad guipuzcoana, esa llegada del SIDA a Euskadi y a Guipúzcoa en concreto? Sí, mira, vamos a empezar dando algún dato. Por ejemplo, el año en el que se registra, no es cuando llegara, porque llegaría seguramente antes, pero la primera vez que se registra un caso de VIH-Sida en Guipúzcoa es en 1985. No había pasado demasiado tiempo, eran solo 4 años desde el primero en Barcelona en 1981 y también en Estados Unidos a principios de los 80, ¿no? Y la verdad es que nos marcó especialmente a la población o al colectivo homosexual, porque desde el principio se consideró que la enfermedad era el cáncer gay, el cáncer rosa. Esas fueron las primeras alarmas en las que salieron en todos los medios y en fin, fue una manera de estigmatizarnos, de discriminarnos y no solamente a nosotros, sino que en aquel momento había lo que se decían las 4 Hs. Bueno, los 4 Hs eran los homofílicos, los homosexuales, los haitianos, los heroinómanos y luego una quinta, que era la de hawkers, las prostitutas en inglés, ¿no? Y realmente esa fue una manera de estigmatizarnos y de discriminarnos, sobre todo a la población, en nuestro caso la población homosexual. Pero en nuestro caso empezaron más, los primeros casos eran sobre droga y heroína, pero la verdad es que después también afectó a la población homosexual y ya contaremos un poco por qué, porque no había, las barreras y las fronteras no eran muy claras. ¿Y en el ambiente cómo se llevó? ¿Llegó a tiempo el activismo? El activismo al principio cerró los ojos, o sea, quiero decir, no se consideraba, era como una cosa que era un poco ajena, aunque se llamaba y se hablaba del cáncer gay o del cáncer rosa, se veía como que era algo que... Pero cuando empezamos a ver casos ya realmente dentro del propio ambiente, cuando veías a gente que iba cayendo, entonces se establecieron todas las alarmas y además hubo una cosa que cambió totalmente nuestra manera de relacionarnos y de nuestra manera de tener sexo. Es decir, no se tenía. Es decir, porque todo era peligro, el acercarse, el tocar, en fin, ya no había... porque las 2 vías de contagio eran muy claras, pero, siempre era con un intercambio de fluidos o por sangre, pero realmente lo que estigmatizaba eran los tabúes de la época, que eran el sexo y las drogas. Tabúes de la época que todavía hoy en día podríamos decir que también están marcadas, ¿no? De alguna forma. ¿Y cómo se gestionaba esa frustración? Porque por un lado tú tenías el deseo de querer cómo juntarte con más homosexuales, vamos a decir, pero al mismo tiempo eras consciente de que podías morir en el intento. ¿Cómo gestionabas esa dualidad? Es que nosotros nos había pillado en un momento en el que los movimientos de liberación y el salir, a partir del 77 habíamos tenido una manera de liberarnos, los movimientos de liberación gay, como era como tal, la liberación sexual en general, y resulta que a partir de ahí, estábamos en esa plena conquista de reconocimiento, de derechos y de lucha, y llega como un mazazo, llegó lo del SIDA, de tal manera que nos cortó todo. La gente, lo que hizo fue refugiarse en sus sitios más pequeños, no tener aquella promiscuidad, entre comillas, que parecía que íbamos a tener o que la que vivíamos y tal, pues de repente desaparece, claro. Entonces, de alguna manera, incluso hay gente que deja de ser, sin poder ser, pero deja de ser homosexual para no tener esas relaciones, no tener, el miedo que entró en el cuerpo fue
fue auténtico pánico. Es que además fue toda una generación de artistas, de gente famosa, de la farándula de la época, la que falleció. Me acuerdo de Freddie Mercury, que es quizás el icono, ¿no? Pero hubo muchos más. Sí, empezó, realmente el primero que dio el paso y que había sido fue Rock Hudson. En el año 85, además, no solamente declaró que era seropositivo, sino que también que tenía, o sea, que era homosexual. Y por lo tanto, esa salida del armario, esa doble salida del armario que hicieron prácticamente todos, como has dicho, desde Freddie Mercury hasta tal, o sea, hasta entonces estaba más o menos oculto. Y entonces era una doble estigmatización de alguna manera, no solamente por el hecho y tal. Y por ejemplo, Rock Hudson, que había pedido ayuda, era muy amigo de Nancy Reagan. Rock Hudson murió en el 85, salió en el 85, unos meses antes se declaró seropositivo y homosexual, y había pedido ayuda a Nancy Reagan porque era muy amiga, que era actriz, y realmente Nancy le negó todo tipo de ayuda. Entonces estaba en el presidente de Estados Unidos, era Reagan. Tardó más de 4 años en nombrar la palabra SIDA y otros 2 años más para hacer algún pequeño discurso, alguna referencia sobre el tema. O sea, quiero decir, realmente se miraba hacia otro lado, estaba todo oculto, era un poco que no se quería saber, era mejor no tocar el tema y quedaba ahí. O sea, los gobiernos no intervinieron para nada hasta finales de los 80. En el 88 es la primera vez que se celebra, que empieza a tomar consideración la Organización Mundial de la Salud, y se celebra el primer día de lucha contra el SIDA en el 88. El primer 1 de diciembre es en el 88. Pero todos los años, toda esa casi una década, hay pues un fracaso total. De la misma forma que Nancy Reagan, por ejemplo, miró hacia el otro lado, Elizabeth Taylor se metió de lleno y de hecho creo que en 2001 recibió el premio GLAAD por su activismo y lucha contra la SIDA, ¿no? Claro, o sea, es que hay algunas claramente que no intervinieron o que hicieron, como es el caso de Nancy Reagan, y en cambio como Elizabeth Taylor se implicó desde el principio porque eran, o sea, simplemente imaginaros en aquel tiempo la importancia que tenía el símbolo. O sea, el símbolo no es una imagen, es la primera. Sí, los gestos, ¿no? Los gestos. Tú tenías SIDA o te habías dicho que eras seropositivo, pero que te mostraras en una imagen, en una foto con un beso, o que alguien te abrazara sin más, o sea, un abrazo, como Lady Di. Como Lady Di. A mí me viene a la cabeza aquel capítulo de Farmacia de Guardia. No sé si... Bueno, tú no lo recuerdas, pero igual tú, Julen, sí. Sí, el de la niña. El de la niña. Que encima está basado en un hecho real, ¿no? Sí, es que fijaros que Farmacia de Guardia estaba muy a la vanguardia de todos los temas, y se trataban todos los temas sociales que iban pasando. Y hay un capítulo... Estamos a principios de los años 90, para que... Sí, porque sí, me acuerdo yo. ¿Tú naciste en los 90? Yo pensaba que eras más joven. Qué bien te conservas, cariño. Pues sí, a principios de los 90 estamos en Farmacia de Guardia. Precisamente Farmacia de Guardia fue el de Mercero, el director de Mercero. Grande. Me gustaba mucho San Sebastián, además. Y entonces iba incorporando, así como hay un capítulo que habla sobre travestismo o transexualidad, entonces ya precisamente con Fernando Telechea, Fama, o sea, que le interviene en ese capítulo. Pues hay otro, también es muy tierno y es muy memorable, el capítulo de la niña que es seropositiva y la discriminación. Aparece una madre con otra que dice: esta niña va al colegio de mi niña, y dice: ¿qué haces aquí? La quiere que no vayan y tal. Pero no es un caso que no hubiera pasado, porque en el 87, en Durango, a un niño de 3 años que vieron que tenía anticuerpos, lo echaron del colegio. No fastidies. Un colegio religioso. Mira. Y en Durango, y luego se armó muchísimo escándalo porque... No se acordaron de que Jesús de Nazaret iba donde los leprosos, ¿no? Nada. No se leyeron la Biblia. Nada. Era todo lo contrario. O sea, quiero decir que de esa manera, precisamente, y un niño de 3 años, o sea, que además no vivió, bueno, vivió hasta los 15 o algo así, luego se publicó otra vez que había fallecido. Pero bueno, pues era hijo de seropositiva o de padres seropositivos, y entonces pues nada, tenía los anticuerpos y tal, pero un niño de 3 años, o sea, quiero decir, sobre todo en aquel tiempo había un miedo al contagio tremendo, de tal forma que en los propios hospitales iban poniendo un punto rojo hasta en los platos de comida, en las bandejas, todos sabiendo que el punto rojo era la
la manera de indicar que la persona que estaba tenía SIDA. Y estigma que además también se llevó, bueno, ahora que están de moda los bulos, ¿no? En aquella época hubo un bulo muy sonado que todos conocemos, el de Miguel Bosé, sugirió que tenía SIDA en algunos programas de la época y, bueno, pues fue un golpe complicado en su carrera en aquella época. No tuvo que salir, de hecho, con Mercedes Milá a desmentirlo. Sí, es cierto, porque ya estamos creo que en el 92 o algo así, hace Miguel Bosé tuvo una campaña, o sea, quiero decir que cuando alguien se quería cebar, igual que pasó con el caso Arni, después también un poco más posterior, ¿no? A todos los que querían sacar del armario, en fin, a los que querías de alguna manera discriminar y bueno, ponerles a caldo, lo que hacías era, bueno, pues eso, lanzar bulos o decirle que este es maricón, este es no sé qué, este está con menores, está tal, o sea, aquí había unas campañas tremendas, incluso en la prensa, en la televisión, en todos los sitios, o sea, que era terrible. Y Miguel Bosé, sobre todo en la prensa rosa, que diríamos hoy en día, ¿no? En el Sálvame de entonces. Y entonces... Tómbola. El tómbola. Y entonces realmente fue muy terrible el caso, por ejemplo, de Miguel Bosé, por eso ahora con sus posturas en la pandemia y tal, o sea, debería de recordar que él está haciendo un poco lo mismo que le hicieron a él en su momento. Es decir, porque son una... y él sufrió mucho realmente, bueno, de ser y tal, y la entrevista con Mercedes Milá fue también un bombazo, salió en la televisión y entonces le llegó a decir, en la Antena 3, en un programa que empezaba que se llamaba Queremos Saber, y dijo, si soy homosexual, ¿qué pasa? Si incluso tengo SIDA, ¿qué pasa? O sea, quiero decir que de alguna manera, o soy seropositivo, ¿qué pasa? ¿No? O sea, se preguntaba como diciendo, ¿qué más da? Yo quiero vivir como tal. Y todo eran bulos, o sea, ni una cosa, ni la otra, ni nada, era todo mentira. Pero bueno. Es que parece además que a través del SIDA como que deshumanizabas a la persona, ¿no? La persona dejaba de tener identidad, dejaba de tener sensaciones, sentimientos, dejaba de importar su padecer, automáticamente pasaba a ser el otro y como que la sociedad intentaba como exorcizarse, ¿no? Empujando. Es que era lo peor de lo peor, porque quiero decir que el insulto mayor, que hoy en día, bueno, que entonces ya también se empleaba, ¿no? De maricón, mariquita, no sé qué y tal, era lo de sidoso. O sea, el que alguien te dijera, o sea, ya identificabas, si alguien veías, si alguien que tenía pluma o era marica, lo primero que te insultaban y te decían era sidoso, sidosa. O sea, quiero decir que de alguna manera, bueno, estaba totalmente estigmatizado. Por ejemplo, hay dos casos también muy paradigmáticos. Uno que es el de Sonia Martínez, que había sido una presentadora en televisión de programas infantiles y que luego le hicieron en algún reportaje en Topless, no sé qué y tal, y a partir de ahí la marcaron, luego ya cayó en el mundo de las drogas, en fin, viviendo en la calle, bueno, pues aparecía en el Pronto de la época cada 2x3 en portadas, totalmente marcada, y encima eso, cuando ya se supo que tenía SIDA, que entonces, bueno, a ver, seguimos hablando de SIDA de mala manera, porque es VIH o ser anticuerpos o ser seropositivo. Claro, vamos a recordar, porque quizás hay gente que nos está viendo que no sepa la diferencia. SIDA es la enfermedad, el VIH es el virus que puede activarse o no activarse, hablando en un lenguaje muy llano. Seguramente vendrá un médico y me dará un cachete por haberlo dicho así, pero en fin, tú puedes ser portador del virus, el virus está inactivo y tienes una vida normal. Sin embargo, ese virus se puede activar en cualquier momento y entonces ya es cuando llega el SIDA, que sería la enfermedad. El último estadio, ¿no? Sí, es el desarrollo en sí de las complicaciones que puede llevar el VIH, pero que además van asociadas a otro tipo de complicaciones. Por eso muchas veces luego dicen, no, se ha muerto por complicaciones del SIDA, pero no del SIDA mismo, o sea, son cosas que le pueda llevar. Pero bueno, en aquella época la verdad es que lo del VIH es algo posterior, o sea, quiero decir que se trate de una manera mejor y tal, igual, bueno, y ya os digo, el caso de Sonia Martínez también fue terrible, y otro, por ejemplo, es el de la Tina de las Grecas, que también falleció por SIDA, pero abandonada también en la calle y tal. Claro, os estaba ahora recordando y mirando un poco cuándo dejaron de cantar las Grecas, y ya es en el 79, creo. O sea, quiero decir que, fijaros cómo empezó la década, ¿no? Que de alguna manera era, los 80 fueron los años de la movida, de cosas y tal, pero también fueron de cambios y de, bueno... Has hablado del estigma, y precisamente mucha gente que quería evitar ese estigma y decir, oye, pues mira, yo es que no tengo SIDA, iba mucho al gimnasio. La moda del gym, que ahora la tenemos tan asumida, era precisamente para que la gente no se pensara que tú tenías SIDA, y entonces la gente estaba con ese culto al cuerpo, ¿no?, que empieza en aquella época, precisamente para demostrar que uno estaba sano, que estaba bien,
y que no tenía SIDA. Sí, pues fíjate, porque por ejemplo si vemos un poco cuáles son las imágenes de la gente de la movida, los cantantes, por ejemplo hay alguien, bueno, como el de parálisis permanente, o sea, son imágenes de gente muy andrógina, delgada, o sea, es decir, con unas características físicas que corresponden un poco a la época. Evidentemente lo asociaban luego y dicen, drogadicto, o sea, te quiero decir que a esas imágenes, pero no es cierto que en la época eran una estética totalmente distinta, rompedora, andrógina, diferente. Y es verdad que a partir de, y esto lo hemos descubierto, o sea, no se ha contado igual mucho, pero hace poco leí realmente cómo una de las consecuencias que tuvo la crisis del SIDA fue precisamente que cambió nuestro estereotipo de cuerpo, o sea, nuestra relación con el cuerpo, está claro, ¿no? Entonces, y dentro del mundo homosexual se crea un estereotipo, el estereotipo claramente de la musculoca. O sea, eso te iba a decir yo, la musculoca se crea en ese momento. Pues sí, porque vamos, y se puede ver incluso hasta en las revistas de la época de cómo va cambiando también el estereotipo de belleza masculina o de atracción y tal. ¿Por qué? Por lo que decía Xavi, que si tú tenías que demostrar que no estabas enfermo, que no estabas contaminado, que no estabas de alguna manera, que no adelgazabas. Que no adelgazabas, que no tenías, o sea, que no se te notaban las marcas en la cara, que no tenías nada. Entonces, aunque no tenía nada que ver, porque había gente que podía ser seropositiva y poder tener las características esas, pero sí que es verdad que eso nos marcó y ha cambiado, y los estereotipos de lo que es en el ambiente, de lo que son los estereotipos de cómo mayoritariamente son de otra forma, ¿no? O sea, quiero decir que tenías que demostrar que tenías que eras saludable y que tenías un cuerpazo de estos de romper. Al propio estigma de tener el SIDA, además, le añadimos una presión más, que es la presión de la imagen, la expresión de... Sí, porque precisamente volvimos a caer otra vez en la marginación de aquellos cuerpos no normativos, es decir, aquellos que salen de todo. Entonces, de alguna forma, otra vez estábamos, o sea, algo que por lo que habíamos sufrido, volvimos a sufrir y sufrimos hoy en día dentro del propio ambiente. Y es curioso porque va además como por oleadas, ¿no? Pero esta oleada parece que va para muy largo. Y no solamente, además, esa empezó de alguna manera dentro de lo que serían los ambientes, el ambiente más homosexual, ¿no? Pero también luego ha pasado a la masculinidad en general, es decir, ese Jim Bro, ¿no? Bueno, podemos hablar de David Beckham y la metrosexualidad también. Claro, o sea, estamos hablando de 2001, 2002. Sí, de tal manera que ha pasado luego también que el estereotipo masculino, en alguna manera, bueno, pues se ha convertido casi en lo mismo. ¿El arte fue una herramienta para romper el estigma? ¿Ayudó de alguna manera? Sí, uno de los colectivos, o sea, dentro de los colectivos que más afectados fueron por el VIH-Sida, fueron precisamente el del mundo de los intelectuales y el de los artistas. Que de alguna manera, bueno, también, por ejemplo, vamos a hablar en general de artistas, también puede ser en el mundo de la música, en fin. Pero sí que es verdad que en el mundo del arte hubo casos como muy... que se implicaron luego mucho precisamente por ser un mundo también en el que había mucho homosexual o mucho gay en la época, ¿no? Entonces quiero decir que de alguna forma lo que se hacía era rompieron con toda, que es un arte, sobre todo en el arte más conceptual, en el que había tal, entonces rompen más crítico, ¿no? Un arte más crítico que había tal, y entonces lo que se convierte es darle una vuelta a ese arte, a esa manera de expresarse, y en lo que hacen es sacar a la calle, romper el silencio y sacar a la calle el tema de los cuerpos, del SIDA, las perfor también vienen mucho de esa época, es decir, la performatividad de todo lo demás. Yo te quería preguntar un poco acerca del uso de condón o otro tipo de medidas que quizás se podían utilizar en la época. No sé si, me imagino que el condón no sería tan habitual, ¿no? Hoy en día lo vemos como en bares de ambiente y a veces incluso no ambiente, ofreciéndolos incluso de manera gratuita, pero en aquella época, ¿cuál era el uso del condón? ¿O se tomaba algún tipo de precaución? ¿Cómo funcionaba? Bueno, hubo que empezar, o sea, fíjate, como hemos dicho, los primeros movimientos, el primer activismo gay empieza a tomar medidas, y entre ellas empieza a promover el uso del condón.
Esa fue como una de las cosas más, porque se sabía que con el condón era una protección que te protegía y te hacía, te evitaba por lo menos esa... Claro, lo que pasa es que hay un paradigma, se hizo, es el cambio de paradigma, es decir, hasta entonces la enfermedad lo que hacía era acusarnos y hacer la discriminación a los colectivos, al colectivo homosexual. Y entonces lo que consigue el activismo gay es cambiar eso por las prácticas de riesgo. Entonces, introducir las prácticas de riesgo era muy importante porque no que todo el colectivo tuviera no sé qué tal, sino aquellos que fueran o no fueran homosexuales tuvieran prácticas de riesgo. Y para evitar las prácticas de riesgo lo que había que tener es un sexo seguro. Y para tener un sexo seguro tenías que hacer las campañas tal. Sí que es verdad que el Ministerio de Sanidad, ya a partir del 80 y pico, creo que las primeras campañas son del 86, 87, 88, empiezan a hacer campañas sin ningún tipo de escrúpulos, además recogiendo lo que pudiera ser tanto representaba homosexuales o no, las relaciones de hombres de hombres que tienen sexo con hombres, es decir, y entonces se hace las campañas para promocionar el condón. Hay una campaña muy famosa que era Póntelo, pónselo, y otras que sí da, no da, que fueron muy escandalosas por parte de los de siempre, o sea, la parte conservadora, la Iglesia y tal, siempre diciendo eso. Curiosamente luego los utilizan los que más, ¿no? Ya te digo, o sea, es que al final, o sea, es que aquellos que están siempre como todo en contra de toda la vida, o sea, es decir, pero en aquel momento socialmente ya no tenían, o sea, se hizo, ahí sí que yo creo que incluso hoy en día casi tienen como más fuerza de lo que podían tener entonces, porque eran, o sea, es que no había otra cosa, o sea, es decir, o lo hacías con condón o no lo hacías, o sea, tal cual. Entonces, en la práctica, y es verdad que el Ministerio de Sanidad de aquella época empezó a ver un plan del SIDA que se tomó estas cosas siempre, porque los colectivos, el activismo, desde el activismo más gay, se hizo, lo que no se quiso es crear que fuera un problema, el SIDA, que solamente fuera un problema nuestro, sino lo que hicieron fue promover, socializarlo de alguna manera y crear los famosos comités o las comisiones anti-SIDA con otro tipo de gente, pues con la gente que venía que se había contagiado por la drogadicción o por la heroína, por lo que sea, ¿no? Por el intercambio de jeringuillas y tal. Entonces los kits famosos que se vendían en las farmacias y se hacían un intercambio, era tú ibas con la jeringuilla y te daban otra vez un kit que incluía jeringuilla y condones. O sea, la inclusión de condones era, empezó a ser algo así. Por cierto, me voy a ir al año 2005, sé que vamos un poquito más adelante, pero es que es el año en el que se aprueba el matrimonio homosexual en España, y pese a que los de siempre también se opusieron... Sí, pero luego se casan también. Sí, es verdad. Yo recuerdo a un conocido político, el que fue toda la cúpula de cierto partido, pues se negó a votarlo. Pero bueno, esa es una historia para otro día. En cualquier caso, ¿cuánto bien hubiera hecho esta ley en los años 80? Fíjate, hace no mucho tiempo vi una serie en HBO que es It's a Sin, es Pecado, que la protagoniza el cantante Oli Alexander de Years and Years, y que precisamente trata la temática del SIDA en los años 80, 90, ¿no? Y hay una escena recurrente y es ver a un enfermo en un hospital muriendo solo, muchas veces sin su pareja, porque claro, oficialmente no era familia y por lo tanto no podía entrar en el hospital. Por lo tanto, para aquellos que todavía cuestionan esta ley del matrimonio del año 2005, claro, qué importante hubiera sido en aquella época, ¿no? No, os digo además una cuestión, o sea, es decir, que como dos consecuencias claras de toda la crisis del SIDA, podemos hablar de la que hemos hablado antes, del cambio del estereotipo corporal, ¿no? O sea, el tener el cuerpo al cuerpo como una cuestión más que nos afecta, y otra es el tema de derechos. Es decir, es que la tragedia de las parejas homosexuales en las que uno se había infectado del VIH o era positivo y acabó desarrollando la enfermedad y como no había solución acabó muriendo, es que la gran tragedia era que eras pareja pero no tenías ningún derecho ni siquiera a asistir a los hospitales, de tal forma que si te llevabas mal con la familia de él, porque normalmente además había un sentimiento de culpabilidad porque el que se quedaba vivo tenía que cargar con la culpa de que había sido el que le había contagiado al otro, eso estaba clarísimo. O sea, no fuera así, claro. Claro, porque es que el otro encima no había sido ni promiscuo ni nada, claro. O sea, el promiscuo era el que estaba vivo, el que le había contaminado, el que le había hecho no sé qué y tal, y entonces yo he conocido cantidad de parejas
o muchas parejas en las que ha sido, y claro, luego eso derivaba en el que quedaba en situación de indefensión, muchas veces se quedaba sin la casa, se quedaba sin sus cosas porque la casa igual estaba a nombre del otro. Entonces, quiero decir, no había ninguna forma de hacer, tener nada... Una protección. Una protección, no sé qué y tal. Los derechos jurídicos básicos. Claro, es decir, el hecho de... Y a partir de ahí es cuando se empezó a desarrollar toda una historia de la ley de parejas, sobre todo ligada a las parejas de hecho, pero esos derechos había muchísimas carencias, de tal manera que no había tampoco ni el tema de las herencias, ni había ni el tema de las pensiones, ni había, si la familia no te quería dejar entrar en la casa, pues no te dejaba, o sea, es decir, dependiendo de cómo está. A fin de cuentas, fue un fracaso total todo el proceso de la ley de parejas. Si hubiera sido una ley de parejas mucho más definida o con unas cuestiones más establecidas, como podían ser el tema de herencias y tal, y entonces a partir de ahí, bueno, pues ya como con las leyes que había, con la legislación que había, no era suficiente, bueno, pues ya la única que podía ser era el tema de igualdad. Y ahí nosotros, por ejemplo, estábamos muy en contra del matrimonio porque era una institución a fin de cuentas del sistema, o sea, quiero decir que éramos muy antisistemas, pero sí que es verdad que viendo el proceso de cómo se había sufrido, al final no te queda, o sea, si es en plena igualdad, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones, pues no tenías más que poder aceptarlo, y ahora podemos seguir luchando en contra del matrimonio, pero el matrimonio para todas, o sea, quiero decir que de alguna manera ya tenemos ese reconocimiento, ¿no? Entonces sí que es verdad que es como un hecho de justicia, de reconocimiento a todas aquellas parejas que no pudieron... Ahí hay una parte, la jurídica, la pragmática, ¿no? que evidentemente, aunque haya gente que no esté a favor del matrimonio, pues bueno, esa parte jurídica tiene que estar. Tiene que estar. Hombre, es que no estás a favor, pues no te casas y no pasa nada. No nos queda mucho tiempo, Julen, ahora te doy paso, pero como siempre que viene Julen Gorosabel traemos unas cervezas para brindar. Yo creo que hoy hay que brindar por toda esa gente que no pudo disfrutar de esa ley de matrimonio que gracias a Dios tenemos desde el año 2005, así que por todos ellos este brindis y bueno, en fin, recalcar la importancia de esta ley pese a todo lo que pueda criticarse, pese a todo, menos mal que la tenemos y menos mal que la podemos disfrutar a día de hoy. Julen. Hombre, yo quiero decir varias cosas. La primera, yo he visto el pleno se llama, ¿no? En el Congreso de los Diputados, donde se aprobó esa ley, y a mí se me pone la piel de gallina, tengo que decirlo. Creo que España fue, si no me equivoco, tercera o cuarto país de todo el mundo. Vanguardia, o sea, creo que primero estaban Holanda, Países Bajos, perdón, Canadá, y luego creo que fue España. O sea, fue realmente algo muy pionero. Bélgica estaba. Bélgica estaba también. Pues eso, pues sería cuarta entonces. O sea, fuimos pioneros en ese sentido, y yo cuando vi a Rajoy votando en contra digo, es que te vas a repetir toda tu vida. No solamente fue el hecho en sí de que la derecha se puso en contra, porque además se decía que estaba en contra de la ponencia palabra. Que madre mía, el psiquiatra. Sí. Bueno, el Polaino. Ese. Donde esté. El Aquilino Polaino famoso. O sea, quiere decir que era impensable. Pero bueno, quiero decir que no solamente eso, sino que tuvieron el valor de hacer un recurso al Constitucional. Y el recurso duró casi 8 años. Sí, de tal manera, yo, por ejemplo, me casé cuando nos casamos, ¿no? con mi pareja, cuando iba a salir el recurso. Porque además el Tribunal Constitucional era bastante conservador y pensábamos que igual iban a anular la ley. Y entonces, en ese momento, ante eso, dijimos, bueno, vamos a hacer los trámites para casarnos, por lo menos, o sea, porque no teníamos una intención, por si las moscas. Y ahí, además, se ve que ahí no solamente fuimos nosotros, sino que hubo bastante gente, ¿no? Que lo hizo de tal manera que se ve que hay un pico de subida de matrimonios ante el recurso. Es importante recordarle a la gente que los derechos nos los pueden quitar en cualquier momento. Absolutamente. Hay que estar, ahí con las uñas. Peleando. También quería decir que hemos estado hablando de la homosexualidad, pero también había mucha transexualidad en esa época. Todavía no había quizás los términos para nombrar la transexualidad con el vocabulario que tenemos hoy en día. Había muchas mujeres también trans que murieron, y quería como nombrarlo porque también estamos diciendo como gay, pero había más colectivo también dentro de eso. Te quería preguntar finalmente acerca de cómo ves que ha ido evolucionando el estigma hoy en día, cómo es percibido desde la actualidad. ¿Hay menos miedo, más miedo, menos contagios, más contagios? ¿Cómo lo ves?
Hombre, quiero decir que el VIH está cronificado, entonces, bueno, y se ha perdido el miedo no solamente al VIH, sino a todas las enfermedades de transmisión sexual, a las ITS o las ETS, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí quiero decir que los niveles de contagio están más o menos controlados, pero no deja de haberlos. O sea, quiero decir que de alguna forma los tratamientos sí que haya habido un gran cambio. Está la PrEP, ¿no? Y luego está la PrEP, que realmente, bueno, a pesar de todas las críticas que pueda tener, pues bueno, es igual que tomarte la pastilla antes o después. O sea, quiero decir, o una vez que ya lo tengas o la tomas antes. Sí. Comentaban que iban a cambiar, que iba a haber otro tipo de... Pero todavía creo que andan en investigación, decían con inyección. Ahora mismo ya hay, o sea, quiero decir, sí, y es además cada 3 meses. Entonces, bueno, el único problema que tienen los tratamientos es que tienes que tener bueno, que lo tienes que tomar todos los días y tienes que tener, o sea, que no te puedes olvidar, o te queda, ¿no? Que la adherencia, que en medicina lo dicen, la adherencia al medicamento. Y la verdad es que bien, o sea, quiero decir que de alguna manera, bueno, eso es así. De todas maneras, bueno, nadie es nadie para juzgar. Quiero decir que hoy en día con el Chemsex y con los chills y el no sé qué y el te pones nombre ya, o sea, que a mí es una cosa que me preocupa bastante. Te diré que es una cosa que me preocupa bastante. Ya sé que todos somos mayores de edad y que podemos hacer lo que queramos. Chemsex, para que no sepas, sexo alocado con todo tipo de sustancias en una casa varios días sin ningún tipo de protección y que sea lo que Dios quiera. Vale, muy bien, somos mayorcitos, pero a mí me preocupa particularmente. Sí, pero bueno, no sé de qué deben de ser unas consecuencias. Bueno, quiero decir que de lo que a lo que se ha derivado todo esto, quiero decir, antes también había ese tipo de orgías y de cosas y de no sé qué y tal. Y bueno, y siempre ha habido, bueno, sería una cuestión de analizarla despacio, ¿no? Porque quiero decir que... Julen, ya tenemos tema para el siguiente. Que vengas, cariño. Sí, que de alguna forma, o sea, lo que no podemos es moralizarlo de alguna forma, ¿no? O sea, es decir, no pongamos más estigma donde tampoco se necesita. O sea, es decir, hay que tratar las cosas de una manera con una cierta naturalidad, con una forma, y es verdad que el problema puede estar ahí, que puede considerarse, se puede convertir en un problema, pero bueno, también... Somos mayorcitos, efectivamente. A ver, yo quería decir una cosilla respecto a esto, que hay veces también que cuando tú vas, bueno, yo creo que Osakidetza ha mejorado muchísimo, pero había una época en la que tú ibas y, vamos, te metían todo tipo de miedos, te echaban una bronca del copón, o sea, había como una estigmatización en el proceso de recuperación de las ETS, que es verdad que igual hay mucha gente inconsciente, pero luego también es verdad que hay que ayudar a la gente, o sea, que tampoco hay que machacarla, quiero decir. Efectivamente. Julen, es que ricasco por haber venido, por habernos informado y educado, que es muy importante, por lo menos. Nada, hemos hecho una visión otra vez al pasado. Eso es. Es nuestra Wikipedia de Wikipedia Plus. Es que ricasco. Nada, muchas gracias a vosotras. Bueno, Julen se queda con nosotros un ratito más. Sí, por eso no me despido. He pensado a mí que me turcen. Pero ahora nos vamos a ir a hablar de Travestis Garasi. Cuéntame, ¿dónde has estado no solamente presentando, sino actuando? Ay, pues hemos estado en el show de Ana Cod, la gala que ha preparado en Bilbo Rock. Y la gente lo tiene que ver. Dentro vídeo. Nos hemos venido hasta Bilbao porque hoy Ana Cos estrena su canción más videoclip. ¿Y dónde? En Bilbo Rock. No podíamos faltar porque además muchas guipuzcoanas estamos en el cartel. Si queréis saber más, quedaros y no os lo perdáis, cariños. Porque si te crees que te vas a ir a merendar, ¡Estamos en Euskadi! Gracias a todas las transformistas, seguimos viendo a nuestras artistas en bares, teatros o tabernas, que en clubes, discos o en tablaos, en todos los lados, que el mundo dragas hace de
¿Quién no podía faltar en este cartel? Tavi, cariño, ¿qué tal estás en Bilbao? Hola, pues en Bilbao muy bien, enamorada de Bilbao, como digo yo siempre. Aquí estoy con este idilio que tengo con esta ciudad, muy bien, contenta. Sí, porque te hemos visto actuar en más sitios de Bilbao también, la Sinsorga, ¿no? Badulaque. Bueno, donde más me han visto es en la calle. Porque También es verdad. Claro, porque yo soy la saxofonista del Casco Viejo. Ese es lo que más me identifica. Y claro que sí, en Badulaque, en la Sinsorga y Un montón de sitios donde me más, Bilbao. llamen. Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Va a matar los rumores de aquella esquina. Que me gusta el perfume de flores. Que llevo en el alma Andalucía. Y ahora estamos con Iria May. Cariño, ¿qué nos vas a deleitar luego? Amore, pues mira, hoy Ana Coz es una canción y yo la estrené el viernes pasado, que se llama Jamás, así que lo que voy a hacer es cantarla para poner a todo el mundo a bailar, es un tema electrónico súper chulo y nada, encantada de estar aquí, de poder disfrutar de esta gala maravillosa que ha preparado Ana Coz con compañeras y a gozarla y a disfrutarla como una auténtica perra, que me encanta a mí todo esto. Sería grandioso y más peligroso, pero esta noche quiero arriesgar. No tengo miedo a sentir. Si es contigo, sé que podré resistir y luchar por nuestro amor. Y ahora es el turno de Concha. ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, voy a hacer un número que voy a coger un palo, lo he puesto así, ya tío, me voy a abrir de piernas y voy para abajo. Qué A ver mentirosa pasa. que yo te he visto y vamos, la gente se va a quedar alucinada con la voz. Con la boca más abierta todavía. Ya te digo, porque en esta cosita tiene una voz, tiene un chorro de voz. La garganta. La garganta. La garganta, que nunca me ha fallado de momento. Que luego me dice que tiene catarro. Yo cuando tengo catarro no tengo esa voz. Yo parezco Manolo, pero tú... Me llevo con unos mocos, guapa. Bueno, Mayonnaise, no sé si nos quiere decir algo, yo creo que sí. Estás divina, un poco apretada te veo, ¿no? Bueno, cariño, pues nada, pásalo estupendamente y luego que salga todo bien. Seguro que te sale bien porque yo ya te he escuchado. Qué ricasco, Mayo. Te vemos en Donosti, por cierto. Esto es primicia. Poner aquí el rótulo. La vemos en Donosti entre poco en NPI. Bueno, cuando vengas a la tele te soltarás eso para hablarnos un poquito, ¿no? Te vamos a preguntar muchas cosas. Te tiraremos de la lengua. Y ahora con Lola Peluche, cariño, ¿qué tal estás? Estamos muy bien. Preparadas para todo lo que se viene. ¿Nerviosita? Un poco. ¿Un poco para tocar pandereta? Sí, pero un par de chupitos que nos hemos tomado ahí dentro y como nuevas. Oye, a mí no me han dado ni un chupito. Uy, esto es porque nos ha abierto la boca. Sí, como con la Chari el otro día. ¡Hombre! Hay que abrir. La Chari te da de beber en las tetas. Ojo que sí. ¿Qué nos tienes preparado para luego? Cuéntanos un poquito. Hoy tenemos un momento que vamos a hacer una trayectoria por todo lo que es el mundo del drag, desde donde empezábamos con el mundo de las revistas, un poquito más picantona, y luego vamos a acabar con un poco más de desnudo y haciendo algo pues más actual, eso de pirivueltas, para arriba, para abajo, así un poco, una variedad. Que nos gusta a nosotros. Hombre, hay que hacer una evolución del drag.
miércoles pues una mirada. Bueno, Chari, llevamos todo el día juntas. Todo el Qué a día. gusto, ¿eh? Hemos Qué tapadita comido- estás. Ya, hoy sí, que no se me ve nada. O sea, nada, acostumbrada que estoy ya. ¿Estás nerviosa? Mucho. ¿Sí? Tengo unos nervios por aquí abajo que no me dejan vivir y tú lo sabes. Sí, ya, yo lo No sé porque me he maquillado al ladito y bueno, llevamos nerviosa todo el día. Todo el día. Es que es una experiencia tan grande el venir aquí a actuar. A Bilbao, A Bilbao, que vosotras las de Donosti no sabéis lo que es esto. Yo tampoco sabía, pero bueno, he llegado a la capital. Entonces vamos a estrenar aquí en este gran teatro. Claro que sí, además gracias a Anacoz, la que ha preparado, bueno, y estamos deseando escuchar la canción que nosotras no hemos escuchado nada, es primicia. Que sí, estamos todos en ascuas. Las bananas que yo vendo, mi clientela se disputa. Unos me compran por guapa y otros me compran por... Y ahora es el turno de Divina Diva, ¿qué nos vas a presentar hoy? Pues voy a hacer una imitación así de una canción de siempre, que es lo que yo soy un poco mayor también. Dejo de paso a esa gente joven que haga canciones muy modernas. ¿Y estás muy nerviosa? No, yo te veo bastante bien. Bueno, estoy un poco nervioso, mira que tengo tablas y tal, pero hoy con este evento tan especial, que estoy encantadísimo que me hayan invitado, sí estoy un poco nerviosillo, ¿eh? Dame tu vida, quiero siempre, dame tu Caballero, deje usted que con mi mano me deleite con su habano, puro es lo que quiero. Y a cambio yo le digo que si hasta el sueño, oye nene, daros vida, si me deja usted su puro, ay si me deja usted su puro, y yo lo que anticipa. ¡Venga, dimos las palmas! Me gustan los hombres, esa es mi obsesión. Son como juguetes para mi diversión. Me gustan los hombres, los uso y los dejo. Son solo un capricho, un simple reflejo. Tenemos aquí a Marisol Vangelox, que no ha querido ensayar para que no veamos qué es lo que va a hacer luego y no me chive, ¿o qué? Claro, cariño, hay que mantener el misterio, esa cosita así que la gente dice, ¿con qué nos va a sorprender Marisol hoy? Estuvimos con ella en Travéstica, seguro que la gente se acuerda, y nada, hoy a darlo todo aquí. Sí, mira, estoy muy emocionada porque es la segunda vez que nos conseguimos, porque como lo acabas de decir, la primera vez estuvimos en Travéstica y fue maravilloso, y estoy segura de que hoy va a ser mejor aún. Lo que opinen los demás está de más. ¿Quién le tiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo, mujer contra mujer. Hombre, Jamboleta, un poco nerviosa. que va, cariño, va. No, no te pongas nerviosa, No, tranquila, que que encima no baila al lado mío y como te pongas y te equivoques tú, me equivocaré yo. Nos equivocamos todas, Cari. Esto va así po. ¿Qué tienes preparado hoy? Unas pinceladitas. ¿Qué nos tienes preparado? Pues mucho mamarracheo, Cari. Cantar en directo, volteretas, Pino Puente, de todo, Cari. Lo que nos gusta, Lo que nos gusta, un Pino Puente y un todo.
¿Cómo no podía faltar este evento, Joseba, cariño? Si no, esto no se hace. Pero bueno, mi amor, es que yo para Teledonosti lo que haga falta. Pero si está aquí el marido de la directora, mírala, qué graciosas todas. Oye, para NPI. Claro que sí, para claro NPI. Que, sí, que sabéis que soy súper fans vuestro, que quiero trabajar ahí y estar todo el rato con vosotras. Y un besito para todos, ¿cómo estás? Pues yo un poco nerviosita, que no te voy a mentir, porque luego me vas a ver ahí dentro. ¿Vas a actuar también? Sí, lo voy a intentar. Bueno, de todas formas... Mira, ven, cariño, ven. Ven, es para Teledonosti, para NPI. Claro que también sí. También Ochoa. Mira, y es Garasi. Ochoa, ¿qué tal estás, cariño? Estoy divinamente y ahora mejor, porque con esta mujer o hombre o dibujo animado, pues siempre se está bien. Rectifico, mejor que se vaya. A ver, bueno, ahora con vosotras ya, pistoletazo de salida a la gala, ¿o qué? Hombre, esperemos que a dos señoras de nuestra talla de tu internacional. Edad, de tu edad. No, yo soy una niña. Una niña, niña de residencia. Yo soy Marisol en Un Rey de Liu y tú eres Rocío Dúrcal en Rocío de la Mancha. O sea que me llevas 2 años. Yo te veo más Bárbara Rey y me siento extraña. Me encantaría ser Bárbara Rey y de haber tenido un rey y haberles sacado todo. Pero no ha sido mi... ¿Tú te hubieras quedado con las joyas de todos o qué yo, hubieras vamos, hecho? Las joyas, la corona, con todo. Para que se la lleve... Normal. Se la lleve una Haces alemana, bien. primero que quede el Oye, patrimonio una en pregunta Euskadi. que quieres saber en NPI. ¿Tú crees que hoy aquí habrá alguna buena? Pues yo sí. Sí, ¿no? Yo, hay de todo. Sí, hay de todo. Pero buenas muchas. Yo creo que hay muchas sorpresas, ¿no? Sorpresas también, sí. Hay muchas monjitas en la cárcel. Buenas amigas Sorpresa. también. Tenemos buenas amigas también, ¿eh? Sí, también no, aquí, la verdad que va a ser amigas. muy divertido, muy bonito y está muy bien que se hagan este tipo de cosas. Muy bien. Se tienen que hacer más, de verdad. Desde aquí reivindicamos que se hagan más. Donosti la próxima. Claro que sí. Que están muy aburridos. Una ciudad con tanto turista y que poco aporta al cabaret y al mundo del... Dilo. Mira, el cámara y el marido. Qué bien. ¿Has visto? Aquí estamos todas. Todo queda en casa. Mi marido ya sabía que ibas a estar aquí. Ven aquí. Sí. Serafín me faltaba, ¿eh? Sí, te faltaba. Que le he estado molestando un poquito cuando se ha maquillado el pobre. No me has molestado nada, cariño. Maravilla contigo ahí adentro de maravilla. ¿Estás nerviosa? No, ya no me pongo nerviosa, ya estoy ya casi disecada ya. Exagerada. Estrena canción, Serafina, maravillosa, ¿eh? ¿Estrena canción? Que la ha hecho Luis Uraga. Sí, muy bonita. Sí, preciosa la canción. Pues sí. nada, pues luego estamos nerviosas ya, con ganas de escucharte. Exactamente, luego la vamos a hacer ahí al final de todo. Yo no quiero pantalones que me escuecen los pompones. Prefiero falda con vuelo y bien altos los tacones. De día un serafín, de noche la serafina, brillando como una estrella en la noche clandestina. Ay, qué gran transformación, menudo cambio divino. De día soy un señor y de noche un cordelino. Y como bien Me echa la máscara y su desfile sin clase social. Y el árbol del ángel de caparaño hasta el ducal. Fuera la danza de esa paloma en la paloma de metal. Soy Anacos, soy quien quiero ser. Soy Anacos, hoy me hago valer. Desde la nada hasta las estrellas, gracias a ustedes mi luz estrella. Soy Anacos, soy quien quiero ser. Pues nos encontramos con la maestra de ceremonias, Ana Cos. Es que ricasco por invitarnos y por todo lo que has creado. ¡Qué fantasía! Yo creo que es que ricasco, esto es de todos, aunque lleve mi nombre, yo siempre lo he dicho. O sea, yo creo que artistas somos todas, todos y todes. Para mí lo importante ha sido darnos visibilidad, darnos voz, que todas y juntas podemos. Así que yo creo que, bueno, hoy lleva mi nombre, mañana va a llevar el de otra, estoy completamente seguro. Ojalá poder estar aportando mi granito de arena y que ojalá nos empiecen a valorar más en la cultura, porque creo que es muy necesario y somos necesarias, que me encanta esa palabra. Me ha encantado a mí, lo que sí me ha encantado es tu canción y videoclip. ¿Qué curro te has pegado? Bueno, yo quería hacer algo diferente, sobre todo algo que me representase, que es el mundo de los musicales. Sí que la segunda canción que estamos preparando, también de la mano de Luis Uraga, el maestro, que se llama Herética. Es dance al 100%, con una mezcla de techno, no tiene nada que ver, pero sí que quería que mi primera canción estaría reflejada en el musical y que contase parte de mi vida. Es que ricasco por todo. ¡Mua! Y que ojalá que nos veamos en Teledonosti. Claro que sí, estás invitado. Mira ese plató. Teledonosti está abierto para ti, cuando quieras. Pues mira, este mes o el que viene ahí me veis. Pues claro que sí. Venga. Es que ricasco. Soy my tía Betty. Libérate, libérate. Si estás vivo y no estás muerto, dale gusto ya a tu cuerpo. Lleva la ley de tu panteón, no lo quieras.
pedazo de imágenes de la gala. ¿Soy Ana Coz o qué? Estuvo genial, Galas, y hay que traer ese espectáculo a Guipúzcoa porque queremos ver a Ana Coz y a todas las drag que estuvisteis allí actuando aquí cerquita. El espectáculo no sé, pero Ana Coz viene y muchas más de las que estuvieron ahí. Pues estaremos muy pendientes y estad vosotros muy pendientes a NPI porque sin duda nos esperan unos meses, unas semanas muy interesantes. Tan interesantes como la entrevista que tenemos hoy en este momento del programa porque se acercan los carnavales y nos acompaña el dios Momo de este año al que saludamos ya. Odey, ¿cómo estás? Odey San Buenaventura. ¿Qué apellido más bonito? Sí, distinto. Al final, para que se acuerde un poco la gente, ¿no? Los apellidos normales... Bueno, es un poco largo para recordar, quizás no es el mejor, ¿eh? Bueno, pero siempre la gente sabe, joder, algo de Buenaventura o algo Portaventura, ¿no? Hay gente que también dice un poco... Oye, es verdad, es verdad. ¿Cómo recibes la noticia de que ibas a ser el dios Momo este año? Pues decir verdad que fue una noticia que ni me lo esperaba. Yo siempre que salí en carnavales pensaba, ese papel, ¿no?, tan importante tenía que ser para alguien que llevara toda la vida en los carnavales, muchísimos años, y yo nunca me he visto en eso porque decía, a ver, con la edad que tengo, difícil. Pero va, no te cuando me llamaron, que es una bueno, tampoco pasa nada. No, y al final me llaman y digo, ostras, me ha caído algo de... O sea, ¿llamada telefónica? Me llamaron primero, oye, ¿qué te han propuesto? ¿Qué te parece? Y yo, pues no lo sé, me has dejado en blanco. Entonces, tiene que dar miedo, ¿eh? Miedo y todo. Al final es una responsabilidad grande. La primera de las responsabilidades, y quizás la más emotiva, es elegir al séquito, porque van a ser sin duda siempre carnavales muy especial, sobre todo para los que son muy carnavaleros, como es tu caso. Pero claro, tienes que elegir un séquito para que también va a ser muy especial este carnaval del año 2025. Sí, bueno, dentro del séquito tenía claro que una persona sí o sí tenía que ir. Que al final he estado siempre, bueno, cuando empezamos la comparsa siempre hemos estado los dos, que es Eirik, hemos estado siempre los dos con la comparsa y hemos hecho todos los dos. Entonces el primer séquito estaba claro. Y luego entre los dos pues pensando un poco, pues ¿quién puede ser lo siguiente? Las personas que desde hace unos años nos han seguido un poco, pues decimos, pues, por lo menos pues el tercero, que sería Naya. Y bueno, pues hablando, le dijimos, oye, este año ha caído esto, ¿qué te parece? Claro, al principio ni se lo creía, pensaba que le estamos tomando el pelo. Pero nada, se dijo, ay, perfecto, venga. Entonces nos pusimos a pensar quién puede ser el siguiente, ya barajamos 2 personas. Y bueno, preguntamos, uno nos dijo que no podía por trabajo y luego la pareja de Naya dijo, si me tapáis la cara, sí, le dijimos, no, piénsatelo, pero cara descubierta. Se lo pensó y se echó para adelante. ¿Ese quién va a decir que no va a ser séquito del dios Momo? A ser séquito, a vivir una experiencia única y al final te pones a pensar que dices, hostia, voy a estar unos días en un hotel que nunca voy a estar. Hay que aprovechar. Pues hay que ir ahí. Entonces, aunque venías de una trayectoria más amplia, tú empezaste el carnaval donostiarra en el 2010 en Chingor, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Fundamos Eirik y yo Chingor y desde entonces hemos estado con los carnavales y demás, aunque anteriormente también hemos estado en pasajes a otra comparsa, pero lo que es en Donosti desde el 2010 y en la pandemia pues pasó lo que pasó, nos quedamos tan pequeños que... Sí, eso iba a decir que lamentablemente es una comparsa ya desaparecida que ha dejado una buena huella porque estuvisteis muchos años efectivamente en el Carnaval Donostiarra, pero hombre, este año también el que estés tú de Dios Momo es un homenaje a la comparsa, a lo que fue Chingor y a toda esa trayectoria y esos momentos, ¿no?, que siempre regala una comparsa. Sí, al final es una manera de recordar la comparsa que fundamos, que llevamos y la gente que nos ha conocido por ello, la gente que ha salido con nosotros, que luego por circunstancias pues tiene que dejar y eso, se dice, ¡oh, qué bien! Que como Chingor os hayan reconocido, aunque ahora estéis con otra comparsa, que estéis ahí, y bueno, está bien. Los reconocimientos hay que hacerlos. Cuando la gente lo merece hay que hacerlo. Hay que hacer todo. Pero cuando se lo merece y cuando no, depende quién también. Pero póstumos no, que luego vienen todos. No, eso no, que ahí todos somos muy buenos. Y eso es. Reconocimientos en vida, claro. Oye, ¿qué supone para ti el carnaval? Si te dicen, defíneme el carnaval, ¿qué es para ti el carnaval? ¿Cómo lo vives? Para mí el carnaval es un poco salir de la normalidad. Al final, el hacer algo distinto, el disfrutar, el escuchar todo tipo de música, el disfrazarse, el meterte en todo el barullo. Al final es eso, no sé.
Y eso que a mí no me gusta nada la multitud. Si hay multitud, la evito, pero los carnavales tienen algo que te invita a entrar, no a salir. Entonces, qué importantes las aceras, la gente que se disfraza, ¿verdad?, en los carnavales. Sí. Sí, no, ahí la gente anima también desde fuera. Cuando ves gente disfrazada y dices, ostras, mira, hay gente, ¿no?, que te anima también. Tú estás en pleno desfile y ves la gente, bueno, la gente se anima, te acompaña, ¿no?, de cierto modo. Y está bien eso, que la gente se anime a disfrazarse y a todo. ¿Qué esperas del reinado? ¿Cuál es tu momento que crees que va a ser el mejor? Más allá del hotel, que ya nos lo has dicho. Sí. Es buena la del hotel. Sí, la del hotel es buena, aunque también tiene lo suyo, ¿eh? Pero bueno. No te preocupes. Oye, si no quieres, vamos, Garasi y yo. Ya te digo, yo encantada de salir al balcón y así como las reinas. Si queréis ver el hotel y un ratito, estáis invitados a ir cuando estemos, sin problema. Ten cuidado que te vacía el minibar, No me llevo la corona. No, el mejor momento para mí yo creo que es el salir, el que te reconozcan, ¿no?, el primer saludo a la gente de Dios Momo y todo eso. Yo creo que el mejor momento sería ese. No nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría preguntarte cuál va a ser esa persona a la que le vas a dedicar todo este reinado, esa persona de la que te vas a acordar en estos carnavales en los que vas a llevar pues ese bastón de mando, que es el bastón de mando del Dios Momo. No tengo una persona exacta, tengo unas cuantas, porque al final en los carnavales para mí no ha sido por una persona, ha sido varias que nos han ayudado siempre desde cero, todo. Entonces, no sé, al final pues siempre están los padres, porque son los que han ayudado siempre, pues, quiero hacer esto, no sé qué, oye, pues, venga para adelante, o hace falta ayuda, venga, voy, cualquier cosa. Padres, gente que ha estado cercana a nosotros. Y luego eso, pues como todo esto empezamos, Eric y yo, pues yo creo que la persona con la más cercana y más esto lo tengo al lado. Entonces, no puedo decir una persona porque hay un montón de gente que al final siempre te llega con todas estas cosas. Pues toca disfrutar de estos carnavales. Pues sí, nos vemos el viernes. El viernes estaremos ahí. El viernes te cogeré por banda. Que yo creo que es el peor momento. El hablar delante de tanta gente y ese momento que es el centro de atención momentáneo. Ese es el peor. Va a ir muy bien. Para nada. Un último mensaje a la gente que nos está viendo. ¿Qué le dirías a la gente de cara a estos carnavales? Pues nada, que os animéis, disfrazaros, pasarlo bien, salir de la monotonía que tenemos de ir siempre para adelante y a disfrutar, que al final los carnavales es disfrutarlo, hacer de todo sin pensar en qué dirán. Pues Odey dice que no le gusta hablar en público, pero lo cierto es que hace unos días tuvo lugar la rueda de prensa en el Ayuntamiento de San Sebastián, donde se presentó al Dios Momo de este año. Odey, tenemos las imágenes de esa rueda de prensa en la que también participó el autor del cartel, que es Judas Arrieta, por cierto, de la comarca del Bidasoa, y también estuvo el concejal de Cultura, Jon Insausti. Os dejamos con esta rueda de prensa y a la vuelta está con nosotros Julen Gorosabel. Yo os voy a dar un pequeño consejo, al menos os voy a proponer un paseo para poder disfrutar de los carnavales a tope esta semana que viene. Como no, comenzaremos el Jueves Gordo, el 27 de febrero, dando la bienvenida al Dios Momo en la Plaza Constitución, acompañado del carnaval tradicional, gracias a Goizaldi, Escola, Orixe o también los Jualdunas de Zubieta. El viernes será el gran momento de dar la bienvenida, de presentar a todas las comparsas de la ciudad, a las 26 comparsas, unos 2.500 participantes aproximadamente. Será en Illumbe, una plaza importante para nosotros. El sábado despertaremos con las mañanitas al Dios Momo y tras despertarlo lo traeremos, o lo llevaremos al menos ante la presencia del alcalde para hacer el tradicional traspaso de poderes, puesto que durante el tránsito del carnaval es el Dios Momo quien dirige la ciudad, para lo bueno y también para lo malo, y a la tarde podremos disfrutar también del carnaval tradicional, las lampernas, los gallos, los bebés de la bulla, también los compañeros de Gaztelubide y, como no, pues el gran desfile que congrega a muchísimo público, mucho público familiar, desde las 5 de la tarde. El domingo volveremos a repetir por la mañana, por ejemplo, también a los gallos, los jardineros de Escola, y podremos disfrutar también a la tarde a las 5 del desfile. Y como decía, aunque uno pueda pensar que el domingo termina, pues no es así. Aquí el carnaval dura y dura bastante. En Gros lo haremos el lunes, repetiremos con las compañías, con las comparsas, los bailes y demás. El martes
pues entierro de la Sardina, a las 8 aquí enfrente, en Alderdieder. El 8 de marzo en Riberas de Loyola, Amara, desfile otra vez. Y, como no, la gran fiesta del barrio de Alza, que será el domingo de Piñata, que lo viven con muchísima pasión. Y, como decía, todo ello pues hemos querido ilustrarlo con la imagen de Judas Arrieta, y también van a ser posibles todas estas actividades gracias a que el Diosmo va a estar presente en todas ellas, acompañándonos y haciendo un gran trabajo. Al cartel lo que yo quería era un poco mostrar lo que para mí es el carnaval hoy en día, ¿no? Que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Creo que hoy en día la gente joven, pues eso, se viste con cosas. Antes, yo que sé, se cogía cualquier ropa, te disfrazabas y demás, y ahora hay mucha facilidad para que la gente compre en internet o en muchos sitios ropa, pues disfraces que vienen pues de cosas relacionadas con culturas de otros países. Y bueno, al final nos encontramos en carnaval, cuando vamos por la calle, una especie de amalgama de un montón de personajes que hacen referencias a un montón de culturas, a un montón de países, y bueno, quería un poco reflejar esa riqueza, ¿no? Luego también quería que fuera una especie de ventana como que sí, que reflejaba el carnaval de Donosti, pero cualquier persona que viniese de fuera se sintiese identificado con ese cartel, ¿no? Que se encontrasen elementos con los que se reconociesen esas personas, y hacer que el cartel sea una referencia al carnaval donostiarra, pero también a un carnaval que quiere ser también internacional, ¿no? Vengo de la comparsa Chingor, que la creamos el 2008, pero hasta el 2010 creo que no empezamos a salir bailando. Y bueno, siempre he estado metido en el carnaval, pues, disfrutando de ello, bailando, creando, haciendo de todo. Siempre he estado a disposición, ayudando también a Festac. Y bueno, llegó la pandemia y no pudimos continuar mucho con ello, entonces como queríamos seguir con ello, pues nos juntamos a otra comparsa y ahí seguiremos dándolo todo, porque el carnaval es algo que a mí me encanta, con los que me siguen también, y estamos a disposición siempre de todo. Entonces esta ocasión que me han dado un poco de ser Dios Momo, para mí es algo único, es una cosa que se vive solo una vez en la vida, no hay nada que se parezca en ningún otro lado. Y bueno, yo voy a dar todo de Dios Momo, voy a hacer todo lo posible, a disfrutar, a hacer que la gente se levante, que baile y a animar a todos. Pues hoy queríamos cerrar el programa viendo un documental que nos ha gustado muchísimo y que tiene además una parte muy personal de uno de nuestros colaboradores, que es Julen Gorosabel, que vuelve otra vez a plató. Julen, antes has estado hablando del VIH-Sida con tu otro amigo Julen, pero ahora venimos a hablar de un documental. Pero antes de hablar del cuadro, que es el documental que tú has dirigido sobre tu Aitona y que ahora nos vas a presentar, una pequeña cosa que se nos ha quedado en el tintero antes. Sí, es verdad. Estando debatiendo y tal, hemos hablado del colectivo homosexual, hemos hablado incluso de consumidores de heroína, hemos hablado de la importancia de personas trans en la lucha en contra del SIDA, pero se nos ha olvidado hablar del colectivo de lesbianas, y si no me equivoco, corregidme si me equivoco, creo que la L que precede a LGBT y a Q+, la L está ahí precisamente porque las lesbianas fueron las primeras en sumarse en la lucha. Es el reconocimiento. Exactamente. Por eso van primero, ¿no? Y precede a todas las siglas demás del colectivo, y me parecía importante mencionarlo porque a veces nos olvidamos las lesbianas, pero tienen una importancia histórica, quiero decir. Bueno, pues dicho esto, hablamos ya de tu documental. ¿Qué nos cuentas de tu documental? El cuadro. En primer lugar, os quería agradecer enormemente la generosidad que habéis tenido los dos a la hora de permitirme, ¿no?, presentar este documental aquí. Es una historia muy personal para mí. Llevo trabajando en ella desde hace 4 años ya. Empecé en el 2021, un poco más en serio en el 2022. Y tengo que decir que bueno, he intentado tocar distintas puertas, ¿no?, para conseguir tanto subvenciones como lugares para presentar el documental. No ha sido posible, lamentablemente, y por eso estoy tan agradecido de que me permitáis estrenarlo aquí. Un documental que habla de tu Aitona, una historia familiar, una historia que nos cuenta la historia de Irún, valga la redundancia, a través de las vivencias de tu Aitona.
Sí, mi Aitona cuando se prejubiló en el año 92, 93, él trabajaba en la aduana. Cuando España entró en la Unión Europea, pues la aduana dejó de existir, entonces se jubiló. Empezó a ir a cursos de pintura y bueno, comenzó a pintar. Lleva ya más de 30 años pintando y tiene toda su vida plasmada en cuadros. Tiene incluso una casa, o sea, un cuadro por cada casa en la que ha vivido. Y bueno, mi abuelo ya llega a una edad que este año va a cumplir 91 años, en el que, bueno, habla muchas veces sobre la guerra civil, habla de ETA, habla de Franco, de cómo él fue el tesorero para crear la escuela de Txingudi en la época en la que todavía no estaba permitido la enseñanza o la docencia en euskera. Y bueno, a lo largo de los años yo he ido escuchando esto, de la misma forma que mucha gente habrá ido escuchando pues, esta historia reciente nuestra, ¿no? Contemporánea, pero me di cuenta de repente en un momento dado de decir, hay cosas de mi abuelo que ha vivido que son históricas, que ya no se van a volver a repetir y sin embargo nos han marcado muchísimo. Y me pareció que merecía la pena hacer un documental sobre el tema porque evidentemente he llegado a un punto en el que mi abuelo morirá. Y entonces, aprovechando que mi abuela y mi abuelo el año pasado cumplieron 60 años de matrimonio, le propuse a mi abuelo el reto de pintar un cuadro tomando como referencia una fotografía de cuando eran novios en los años 50 y bueno, me pareció que era una buena forma de plasmar estas historias en un documental, seguir o continuar viendo cómo mi abuelo pintaba ese cuadro y a través de esa pintura pues hacer como el retrato ya no solamente de mi familia sino de toda la ciudad de Irún, ¿no? Fíjate, es una historia evidentemente muy personal, de dos personas concretas, pero yo creo que habrá mucha gente que nos esté viendo que se va a ver reflejado en todo lo que contáis en este documental, un documental exquisito que hay que ver. Permíteme darte la enhorabuena. Muchas gracias. Porque más allá de que se haya grabado con pocos medios, pues lo que hay detrás es una muy buena historia que yo creo que es lo más importante, ¿no? Sí, yo quiero pensar que, bueno, aunque sea la historia de mi familia, realmente también representa, ¿no? Puede representar a varias familias de Irún, incluso del País Vasco, ¿no? Porque realmente yo creo que no somos tan especiales como creemos que somos y al final la historia con la que convivimos, la historia reciente, nos afecta por igual, ¿no? A todos. Pues vamos a cerrar aquí el programa y lo vamos a hacer con el documental de Julen Gorosabel, El cuadro, Margolana, en euskera. Así que gracias, Julen, por haber venido un día más. Es que ricasco. ¿Vamos a por el documental? Claro que sí. Hasta la semana que viene.